Bienvenidos a Destinos del Color y el Verbo. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, aquí con la grata compañía de la poeta Mari Soto. ¿Qué tal? Mari Soto, bienvenida. Bienvenida. Sí, estrenando nuevo set, nuevo escenario y un lujo, ¿no? Contar con tu presencia en esta oportunidad. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a un público que va a conocer un poco más de mi poesía esta mañana. Por supuesto. Mari Soto es escritora, poeta, dedicas a la crítica de teatro, haces narrativa también, ¿no? He encontrado una antología, ¿no? En la que participas, ¿no? Con Artidea, ¿no? Esta muestra narrativa. Sí, efectivamente. Un libro muy interesante. Cuéntanos, la poesía, ¿en qué momento comenzó de una manera así seria, de una manera con una conciencia de trascender, ¿no? Ante uno mismo, si se pueda decir? Sí, entiendo la pregunta. Les contaré de que yo escribo poesía desde niña, desde muy pequeña, casi desde que aprendí a escribir, empecé a escribir poesía, pero obviamente no era algo consciente, en el sentido de que yo quiero ser poeta o yo voy a ser poeta. Sin embargo, escribía desde niña y recitaba poemas de otros autores, Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y Federico Barreto, me gustaban mucho los poemas de él y de Vallejo. Sin embargo, para mi entorno era más claro que yo era poeta, porque mis compañeras me decían poetisa, la poetisa. Y yo escribía durante toda la primaria y la secundaria, y recitaba, ¿no? Declamaba. En la universidad también continuaba escribiendo, pero curiosamente no escogí de primera instancia una carrera que tuviera que ver con la literatura. Siempre lo sentí como algo que acompañaba mi vida, pero que no era mi actividad fundamental, ni tampoco una de las principales, ¿no? Porque yo soy una persona que hago muchas cosas. Cuando ya se hace de una manera consciente es cuando yo ingreso a Cloaca, cuando asumo la idea de que puedo ser poeta, que ser poeta es parte de una actividad importante dentro de la vida. ¿Cómo los conociste? Los conocí en el Boni, en el Bar Boni. Aunque anteriormente yo ya conocía a Roger Santibáñez, porque habíamos estado militando juntos en el PCR, que en esa época se llamaba Partido Comunista Revolucionario, que editaba un periódico Clase Obrera, cuyo dirigente era Manuel Dagmer, que ahora es congresista de la República. Entonces ahí yo conocí a Roger y a Dalmacia, y también a Domingo de Ramos, porque Domingo estaba en las luchas estudiantiles, ¿no? Domingo es un poco más joven que yo, y él estaba en las luchas estudiantiles secundarias, del nivel secundario, cuando mis hermanos todavía estaban en el colegio. Ya. Nosotros te hemos visto participar en las redes, estás en internet, ¿no? Has participado en la página poetasdelmundo.com, en Grafoscopio, blogspot.com, también en Poetas del Siglo XXI y Luz Cultural, en Insurgente y Teatro Cultura Urbana, ¿no? ¿Qué apreciación podrías dar, ¿no? Sobre estos cambios en el tema de la comunicación, ¿no? Que ha cambiado tantísimo, ¿no? De los años 90
a estos 80, 90. 80, Yo 90. soy del 80. Del 80. Sí, la generación, bueno, en la que me inscribo y en la que insurge Cloaca es la generación del 80. Sí, es sorprendente. En primer lugar, yo debo agradecer a todos estos espacios digitales que difunden mi poesía, porque yo soy la persona menos eficaz para difundir mi poesía. Sí, pero se te ve. Claro, he publicado poco, como ves, recién, últimamente tengo como la necesidad de publicar más. Yeah. He publicado poco y todo lo que suben en las redes no lo subo yo, lo suben estas personas que manejan estos espacios y que han visibilizado mi poesía. Me parece muy interesante porque fíjate que la generación del 80, que somos nosotros, era la época de los periódicos. Claro. Yo luego trabajé muchos años en medios escritos, ¿no? Peruano, trabajé en República, he trabajado en Gestión, El Sol, diversos, hasta en Expreso he trabajado, ha sido mi último trabajo a nivel de prensa escrita. Y en la década del 80 la difusión que se hacía de la poesía era las revistas y los periódicos. Entonces el poeta que lograba que su poesía fuera visibilizada, le hicieran una nota en los periódicos, bueno, era el que más o menos trascendía. En esa época nosotros también tuvimos esa oportunidad, gracias a un reportaje muy bueno y muy difundido, que fue el despegue, digamos, de público de Cloaca, que fue la revista Gente, y lo hizo el periodista, un gran periodista, ¿no? Julio Heredia, que después ya ha sido integrante también de Cloaca. Pero él hizo ese reportaje. Julio era periodista muy joven, muy bueno, muy talentoso, y hizo ese reportaje que fue lo que catapultó de alguna manera a Cloaca, ¿no? Y sigue. Disculpa que te interrumpa, tú publicaste Limpios de Tiempo, Ayataki de Mi Quebranto y Círculo de Fuego, que casualmente lo tenemos acá. Sí, Círculo de Fuego. El último librito. Sí. Mencionaste un tema bien interesante, que sobre la participación del poeta en los medios, de aquella época, en los periódicos que salían y bueno, no tenían cierta trascendencia, ¿no? Ahora ya no es igual, ¿no? Ahora usted puede ver de que pueden presentarse a jóvenes narradores o poetas en periódicos de no media página y el público sigue pasando las páginas, ¿no? Sí. Ha habido cierta masificación por un lado y también a veces se muestra hasta un rastro de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción a veces no solamente está en el poder, también está en los medios, ¿no? El que te llaman y te dicen, oye, quiero que me hagas una nota de tal, o quiero que me entrevistes a fulano tal, eso es corrupción, ¿no? Usted ha percibido que antes, digamos, la prensa era más transparente, más auténtica en ese sentido, y ahora no, o cómo lo vemos? Yo creo que en los espacios culturales antes era más elitista, es verdad, pero no tenía que ver tanto con el tema de la corrupción, ¿no? Estos quizás estaban más en las páginas políticas, ¿no? Que eran las que movían cierto poder. Pero en la época que yo fui periodista, pues yo he estado de los dos lados, ¿no? Como artista, como escritora, pero también como periodista. En la época que yo fui periodista y que trabajábamos en los espacios culturales, tratábamos de cubrir todo lo que se hacía, ¿no? No solamente lo que hacían las grandes salas, lo que yo he escrito sobre todo de teatro, ¿no? He viajado a los encuentros a nivel regional, en provincias, ¿no? Del grupo de teatro, pero eso era una quizás vocación, no digo que solitaria porque habían varios que lo hacían, pero era una cuestión de decisión más personal, porque quienes dirigían los medios efectivamente estaban más orientados hacia... hay que usar la palabra porque realmente eso pasaba, a sus amistades, a sus argollas, a quienes tenían un espacio, ¿no? En las salas de pintura, por ejemplo, ¿no? Eso es corrupción también. Sí, y de teatro, ¿no? Eso es corrupción. No, a veces la gente se escandaliza, se rasga la vestidura diciendo, oh, que político fulano y tal ha hecho esto, pero a veces ellos no tienen una fijación por ellos, pero no ven los demás, ¿no? Es un ahora permíteme que te diga un poco para redondear la idea de la pregunta anterior incluso. Ahora se ha democratizado más porque la posibilidad es de llegar.
por espacios como estos, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar a un público y no tienen que ir pues a un canal de televisión, que era imposible, ¿no? Llegar a un set de Panamericana, de Canal 4, hasta de Presencia Cultural, que era el canal del Estado, era casi imposible. Entonces, ahora se ha democratizado, ¿no? Hay más posibilidades de llegar a través de las redes, de todo. Sí, tiene sus pros y sus contras, que ya iremos conversando en el transcurso del programa. Queridos amigos, una pausa comercial que regresaremos con su programa Destinos del Color y el Verbo. Volvemos. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Queridos amigos, estamos de vuelta. Sí, estamos conversando el tema de tu participación en la prensa y también en el tema del teatro. Para el público, así de una forma breve, digamos, ¿cuáles serían los pilares que son para evaluar una obra de teatro, ¿no? De acuerdo a tu crítica, a tu visión? Sí, la evaluación, hay dos formas de acercarse al teatro. Uno es desde el lado de la investigación, que implica investigar todo el proceso, las raíces, todo el bagaje que trae el grupo, ¿no? Y el otro es la crítica. La crítica, que es lo que me estás preguntando, es el momento en el que se realiza la función. Es esa función, en ese momento, es lo que evalúa el crítico, ¿no? Yeah. Y lo fundamental que vemos, o que particularmente veo yo, porque creo que cada crítico tiene como su estilo, a mí me interesa mucho la propuesta dramatúrgica que propone el montaje, la propuesta que hace el director, o sea, la dirección escénica, que es la propuesta que hace el director de esta propuesta dramatúrgica, cómo dialoga con ella, y a su vez cómo estas dos propuestas dialogan con el contexto. Y luego estamos viendo, por supuesto, el trabajo actoral, ¿no? La dirección de actores, el desempeño de los propios actores en la construcción del personaje, y los otros lenguajes que complementan la puesta en escena, como son la escenografía, el diseño de luces, de sonido, ¿no? Que todo eso hace que el lenguaje teatral sea uno solo, ¿no? Sea uno solo. Y la evolución de los grupos de teatro en Lima, en provincias, ¿ha ascendido, ha disminuido el número? Porque, digamos, ahora con estas cosas, ¿no?, que estamos comentando de los temas tecnológicos, ¿no? Porque a veces hay el mito, ¿no?, de que un avance suplanta a otra, ¿no?, a otra área, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó con el cine, ¿no? Cuando apareció el cine, dijeron, oh, el teatro va a quedar, pero no fue así, ¿no? En este caso me refiero a que con estos sistemas de internet, quizá la gente prefiere estar más en la comodidad de su hogar o ir a ver una escena, o ¿tú cómo percibes esto? Yo creo que la construcción de un público en el país siempre es un desafío, siempre es un desafío, y eso y en ese desafío deberíamos contribuir todos, ¿no? Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y todos. Sin embargo, yo puedo decir de que el teatro está totalmente vivo,
totalmente vivo, la cantidad de grupos de jóvenes que aparecen, que emergen. Hay carreras universitarias que ya están formalizadas a nivel del teatro, ¿no? La Universidad Católica, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hay otras escuelas en otras regiones, puede ser algo de 5 o 6 años, que adquirieron la categoría de universidad, el conservatorio, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Que fue producto de una ley y toda una lucha también de las escuelas por lograr esa acreditación. Y también hay teatro independiente, muy rico a nivel de regiones, hay muchos jóvenes y personas que han pasado toda su vida haciendo teatro, ¿no? Que tienen una gran trayectoria, pero también hay muchos jóvenes que están renovando, ¿no? Los grupos que se dedican al teatro, que está vivo. Yo puedo decir en conclusión que está vivo. El público sí es un desafío formarlo, desafío que todos deberíamos afrontar, porque el teatro engrandece a una nación. Es parecido al tema de la poesía, ¿no? De los recitales de poesía, por ejemplo, ¿no? Que es un público, ¿no? Muchas veces reducido, que comprende muchas oportunidades por los mismos poetas, ¿no? Entre los poetas ahí se asisten, se apoyan. Sí. Y uno lo que busca es llegar a más público, Si me permites, eso tiene que ver también con los esfuerzos que se hacen. Yo recuerdo una experiencia muy bonita que tuve, no como poeta, sino como una persona que visitó. Hace tiempo hubo un evento que hicieron en Cerro Azul, un evento de poesía, y fueron muchos poetas. Me parece que Corcuera organizó, participó en ese evento con la municipalidad y eso. Yo estaba de visita, como cualquier persona que va a pasar un fin de semana a la playa. Pero recuerdo que me hospedé en un hotelito, yo no conocía que había este evento, y los niños decían, hoy día me toca ir a ver a los poetas, decían, no decían poetas, no poetas, hoy día me toca ir a ver a los poetas, voy a ir. Entonces, a raíz de eso indagué qué pasa, qué hay, y había este evento. Entonces, si hay oportunidades en que el ministerio o las organizaciones o los poetas mismos van a zonas populares, hay un público. Lo que pasa es que no hay oportunidades de que ese público acceda. Eso es lo que yo creo. Claro. Referente a la poesía, digamos, el programa tiene distintos públicos y hay un público al que yo me enfoco muchísimo, es al joven que desea iniciarse, al joven que tiene inquietud, o al ama de casa, ¿no? Muchas veces que tuvo esa inquietud y no tuvo la oportunidad para aflorarlo, ¿no? A veces hay cosas que surgen en un clima, ¿no? Factores, circunstancias que favorecen, ¿no? Favorecen la creación. En lo que corresponde a tu experiencia, tu trayectoria y tu obra, ¿cuáles son los motivos, digamos, que han impulsado tu trabajo literario, la creación, ¿no? De un poema? ¿En qué momento surge para Mari Soto los versos, ¿no? Un poema? El momento creativo te refieres. Es diverso, ¿no? A veces yo soy muy desleal con mi poesía, la verdad, muy ingrata, porque no le dedico el tiempo que debería dedicarle, porque como te repito, hago muchas cosas que todas me gustan, que todas me interesan, por todas me apasionan. Multifacética. Sí, hago poesía, teatro, periodismo, educación. Narrativa, artículos también. Entonces, bueno, investigo, también me gusta la investigación. Entonces, trato de hacer todo un poco. Sin embargo, la poesía siempre está presente. ¿En qué momento? A veces es de pronto, no es como un viento así fuerte que llega y empiezo a escribir. Y a veces es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, una construcción que me siento y escribo y veo, ¿no? Sobre todo es en el momento de ya la construcción del poema, porque siempre aparece como una idea de lo que quiero poetizar, ¿no? Y escribo así algunos versos y luego ya viene el proceso de construcción del poema, que es ese ya que requiere un trabajo de sentarse, de ir construyendo, ¿no? Trabajando la palabra. Y los temas generalmente, a mí me mueven mucho los temas sociales, y dentro de los temas sociales
estoy muy interesada en trabajar temas, personajes de mujeres, ¿no? ¿No? Porque soy mujer de repente, porque siento la injusticia que se da mucho más fuerte en la mujer, ¿no? Y mujeres... Y eso ya está pueblo, vinculado, ¿no?, al ¿no? activismo. Sí. ¿No? Sí, eso es lo que me interesa más, ¿no? Mi creación va por ese lado. No he podido nunca o muy pocas veces hacer algo que se relacione con un sentimiento solamente, ¿no? Como el amor o el desamor, o la naturaleza, por la naturaleza, ¿no? Siempre lo ligo para mí, ¿no? Yo respeto todo lo que hacen los otros creadores, pero para mí está muy imbricada, muy relacionada con la vida social del hombre, del ser humano, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Claro, los artistas o los poetas últimamente ya no son una minoría de lo que su actividad es de hacer una sola disciplina a veces. Muchos se dedican a la narrativa, o un pintor se dedica también a la escultura y también escribe poesía, ¿no? Digamos, por ahí, ¿no? Los críticos con mala leche, pues dicen, lo que pasa es que el sujeto no tiene una brújula, ¿no? Yo lo que me pongo a reflexionar es que quizás cuando una persona está aquí haciendo varias cosas, le da bastante dificultad en clasificarlo, ¿no? Porque si tú estás escribiendo crítica de teatro y a la vez estás escribiendo ficción y estás haciendo poesía, ¿no? Les resulta bastante complicado clasificarte, ¿no? Porque lo que ellos buscan muchas veces es clasificar a la persona, ¿no? Al artista. Y muchas veces el arte es inclasificable. ¿O tú qué opinas de...? Yo creo que para mí no se trata de clasificaciones, ¿no? Yo tengo claro de que no quiero ser encasillada en ningún estanco así particular o preciso. No obstante, generalmente a mí se me conoce como poeta, ¿no? Y la actividad literaria de la narración recién la estoy mostrando. ¿Por qué? Porque hay algunas historias, hay algunas cosas que a mí me han ocurrido y me han impactado en la vida y en mía y de otros personajes, que yo encuentro que el soporte es la narración, el más adecuado, ¿no? Sin embargo, todo lo que es la actividad del teatro, ¿no? De la crítica de teatro, de los artículos, educación, la investigación, es otro tipo de actividad, ¿no? Por supuesto, es otro campo. Otro tipo de actividad requiere también, incluso yo digo, ¿no? Así como coloquialmente, otra cabeza, digo yo. Ahorita sí tengo que tener otra cabeza, digo así coloquialmente, ¿no? En cambio, en lo que es la creación, estoy clara que es primero la palabra, ¿no? En forma de verso o en forma de prosa. Ahora, yo nunca he hecho crítica literaria. ¿Por qué? Porque considero de manera... Y así como nunca he escrito teatro, o sea, nunca he hecho texto dramático, porque tuve un maestro de la crítica que es Hugo Salazar del Alcázar, o que fue Hugo Salazar del Alcázar, y él decía, y yo también escribo totalmente este criterio, es que no es ético ser juez y parte. Entonces, en lo que yo soy creadora, es en narración y en poesía. Y en lo que soy crítica, investigadora, hago una reflexión sobre el producto artístico. Interesante esa visión de citar, poner el tapete al tema de la ética, ¿no? Porque en la literatura hay muchos críticos que escriben sus poemas, ¿no? Obvio que ellos van a poner su poesía. Bueno, queridos amigos, una pausa y regresamos muy pronto. Volvemos.
Bienvenidos nuevamente. Mari Soto, no nos puedes dejar sin compartir un poema, uno de tus bellísimos poemas, porque Mari Soto es una de las poetas más importantes de este país. Y aquí tenemos el lujo, el agrado de que nos vayan a leer en la propia voz a su estilo, a ver si nos puedes compartir. Sí, voy a compartir Sonjo Rimacuskaiki, que quiere decir corazón, déjame decirte. Tiene un epígrafe que dice, a él a quien espero día a día. Sonjo Rimacuskaiki, déjame decirte corazón, cantar tu ausencia en este antiguo pentagrama que enguaitara. Ópalo mi pelo encabritado, terquedad del aguacero, borrasca que se llevó tu sombra, melodía que hurgo, piedra redonda que busco, espera que alberga, inútil e incesante que llamo. Rimacuskaiki, tu voz expande lenta en cada puerta que se cierra en mis narices, abismo que me separa, me hunde, extiende y clava su guadaña en esa piedra allí, la trampa del olvido. Mulisa fincada en mi alma allí, arpa y violín, tu piel, ánima embravecida, tu recuerdo, atravesado en mi garganta. Allende tú, nísperos, muñas y tunitas, chicha de fiesta incandescente, humedad y fuego, castillos en el aire, humedad y fuego, el riachuelo, esta mi herida de tu ausencia, cutimo y corazón, aquí, déjame decirte, torcasas vuelan colgadas de tu simiente, río invernal, cargas tus vivos y tus muertos, huyes tú de la celada, desbrozas el camino con voz sedienta de mi pueblo. Canta que corres, canta que no regresas, eco y voz que no retornas, cantando barrancos y pedregales. Heme aquí, piedrecita tenue que te espero, aquí heme, tu cuiso Hawái mi cuyacuiki, ahora que con todo mi corazón te quiero. Bellísimo. Gracias. Bellísimo. Sí. Canta, ¿no? La canta, sí. Tu ciudad. Mi pueblito hermoso, canta mi ciudad, efectivamente. Ciudad. Sí, Enrico, mira, qué placer haber estado, compartir con ustedes. A mí me gustaría compartir también esta noticia con el público, ¿no? Que te sigue, con tus seguidores. Y es este nuevo libro de un amigo muy querido, Julio Alexis León, Arena, Asfalto y Memoria, Cloaca, 1982-1984. Es un libro que recientemente se ha publicado, él es un investigador, está en Estados Unidos y lo ha publicado en la Universidad de Piura y Hipocampo Editores, que es un gran sello editorial también. Excelente. Sí, y que sí, muy lindo el trabajo de Hipocampo. Es el último libro de Cloaca. Sí, es el último libro sobre Cloaca. Son entrevistas, poemas, estudio que ha hecho Julio sobre cada uno de los poetas y se va a presentar recién en el mes de julio. Es una primicia para el programa. Fantástico. Y que lo dejo para poderlo compartir. Muchas gracias. Mari Soto, muchísimas gracias por estar presente. Ha sido un gusto tenerte y nada, el público que desea adquirir tu libro Círculo de Fuego, ¿te pueden ubicar por las redes? Sí, por supuesto, yo estoy en las redes, me pueden ubicar por las redes. Excelente. Y también Gato Viejo Editores, que es mi editor. Gato Viejo, muy bien. Muy bien, queridos amigos. Nos vemos. ¿Algún mensaje? El único mensaje es lea poesía. Lea poesía porque nos va a salvar al mundo la poesía, salva a la persona, sí. Es sanadora y es la mayor esperanza. Sí. Creo que es. Caramba, el tiempo ha sido corto, tirano y espero que haya una próxima oportunidad para tenerte. ¿Sí? Se nos han ido varios temas. Muy bien, yo encantada. Muchas gracias por permitirme entrar a sus vidas, a sus casas, a sus retinas. Muy bien. Amigos, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Cloaca fue un movimiento literario peruano iniciado en 1982 por Roger Santibáñez y Mariela Dreyfus, en el contexto de un país en crisis política, social y moral. Lima está llena, está colapsando, están las bombas en Ayacucho, ¿no? El terrorismo, ¿no? Eso fue bastantes cosas que fueron preparando que surgiera este movimiento, que es una cosa peculiar, ¿no? O sea, distinta a los
movimientos anteriores, ¿no? Un poco más contestataria, ¿no? Que es como lo veo yo desde una generación posterior, ¿no? A modo de respuesta, aparecen estos poetas con la idea de una revolución y rechazo a todos los privilegios de la burguesía. Éramos críticos al sistema, lo que ahora se conoce como antisistema, ¿no? Entonces éramos críticos al sistema, ¿por qué? Porque era injusto, es injusto, hay mucha pobreza, hay mucha decadencia, ahora pues la corrupción es algo que nadie, ninguna persona, ¿no?, en el país puede negar, ¿no? Y en esa época ya se veía, ¿no?, de parte de la violencia que había, sobre todo la injusticia, ¿no?, la pobreza. Entonces nosotros criticábamos eso y por eso nos considerábamos contra ese sistema, ¿no?, opresivo, explotador. El movimiento Cloaca, desde su fundación, ha reivindicado la vida, la intensa realización de la vida, de la liberación como la forma más perfecta de oponerse al dolor social que nos golpea todos los días, a cada momento. Roger Santibáñez. Hay que romper con todo, expresó Mariela, y en ese instante decidieron organizar un movimiento poético radical que cuestionara todo el orden establecido en su conjunto y que simultáneamente cambiara la poesía peruana y latinoamericana. Y para romper con todo era lo que decíamos, ¿no? Bueno, era romper con el orden establecido, no estábamos de acuerdo con el sistema y lo queríamos romper, transformar y cambiar, ¿no? No estábamos de acuerdo también con toda esa cultura, ¿no?, oficial, ¿no?, que había a nivel no solo de la literatura, sino del arte en general. Una cultura que muchas veces era cortesana, ¿no?, del poder, cortesana del poder de turno y mediocre también, ¿no?, y de acomodos. También queríamos romper con la cosificación que había del ser humano, de las personas, dentro de las familias también, ¿no? Era romper con todo, con una doble moral, romper con todas esas cosas que eran finalmente opresivas para el ser humano, enajenantes. Y creíamos en una insurgencia creativa distinta, liberadora, libre, ¿no? Les pasaron la voz a dos jóvenes estudiantes de literatura en la Universidad de San Marcos, donde ellos también estudiaban. Edián Novoa, narrador, y al poeta Guillermo Gutiérrez Lima. Posteriormente se unieron sucesivamente los poetas Domingo de Ramos, Julio Heredia, Dalmacia Ruiz Rosas, José Alberto Velarde, Lelis Rebolledo y Mari Soto, así como el pintor Carlos Enrique Polanco. Este fue el núcleo central del movimiento Cloaca, pero en su onda expansiva contó con la participación de los poetas Rafael Dávila Franco, Rodrigo Quijano, Frido Martín, Bruno Mendizábal, Tatiana Berger y los artistas plásticos Fernando Brais y Roberto Caballo Cuenca. A los jóvenes poetas les tocó experimentar las dramáticas contradicciones que atravesaba la sociedad peruana en la década de los 80. Fueron las contradicciones sociales, concretamente la álgida lucha de clases que se vivía en el Perú de los 80, lo que hizo posible el surgimiento del movimiento Cloaca. La violencia, porque la violencia es estructural, o sea, la violencia no viene de nosotros, la violencia viene del Estado hacia los individuos, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que defendernos y tenemos que hacer una respuesta frente a eso. Poética, no estamos hablando de otra forma de violencia. Estamos mal económicamente, hay la violencia, hay desempleo, la economía no está bien. Acabamos de salir de una dictadura y entramos en una democracia, pero dentro de la democracia surge la guerra interna que costó tantas vidas, ¿no? El peor conflicto después con Chile, ¿no?, de la guerra con Chile, ¿no?, más muertos, ¿no? O sea, hay una situación concreta para que surja gente que tenga una actitud de rebeldía ante todo, ¿no?, ante lo político, ¿no? O sea, no es que estén imitando el ponerse un montón de pines en la ropa por moda, ¿no? O sea, está respondiendo a cosas de acá, ¿no? La crisis sociopolítica que se desencadenó después de la caída del reformismo velasquista mediante el golpe de Morales Bermúdez
desembocó en el gobierno de Belaúnde, elegido por el sistema de la democracia burguesa formal en 1980. Pero la vuelta a la democracia supone un gobierno de corte derechista que recorta derechos laborales, hay mucho desempleo, hay pobreza, hay corrupción también muy fuerte. Pero Belaúnde no hizo absolutamente nada por resolver los problemas fundamentales del pueblo peruano, sino que profundizó la miseria de la gente sencilla y los trabajadores. Paralelamente también comienza en 1980, comienzan las acciones de Sendero Luminoso y luego las del MRTA. Entonces el ambiente que se vive es un ambiente muy convulso, un ambiente muy complicado, un ambiente de mucha decepción con relación a lo que está pasando, pero también de mucho interés en reconocerse en ese momento, en vivir cómo se están dando las cosas en ese momento. Los miembros de Cloaca fueron sensibles a todo este terrible panorama y buscaron expresar en su arte y literatura lo que estaban viviendo y padeciendo como parte integrante de la juventud en el seno de las masas explotadas. Mariela Dreyfus fundó el movimiento Cloaca junto con Roger Santibáñez una tarde de 1982 en el patio de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El movimiento Cloaca, como se sabe, se conoce, y Roger y los fundadores del movimiento lo han dicho muchas veces, nace en San Marcos, ¿no? Nace en San Marcos con conversaciones que tienen Roger Santibáñez, Mariela Dreyfus y Guillermo Gutiérrez. Luego ya casi simultáneamente, ¿no? Porque tampoco media mucho tiempo, pero casi simultáneamente nos vamos integrando los demás, ¿no? Nos invitan, se dan azares de la vida y que nos vamos integrando, ¿no? Los demás. Para Dreyfus, Cloaca fue un laboratorio artístico y literario que convocaba cada semana a sus miembros en la casa de Santibáñez. En estas reuniones se discutían frenéticamente ciertas ideas estéticas mientras formaban su voz propia. El origen del nombre del movimiento tiene dos fundamentos. El primero se debe a que Roger Santibáñez recordó una conversación con Luis Lahoz, en la que éste le mencionó que si él publicase una revista, la llamaría Cloaca, porque ese era el símbolo de lo urbano. Por otro lado, también estaba fascinado con la novela Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, en la que el personaje principal recorre las cloacas de Buenos Aires. Desde el mismo nombre del grupo ahí está planteado, ¿no es cierto? El grupo se llama Cloaca y el grupo se llama Cloaca justamente porque el diagnóstico del que parten es un diagnóstico de que la sociedad peruana es una cloaca, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad peruana está en ese proceso de descomposición, de podredumbre, de que las expectativas, las utopías que se seguían viviendo en ese momento se ven amenazadas por una serie de factores. Entonces, ese es el punto de partida. O sea, evidentemente, ese nombre y ese punto de partida ya suponen una serie de miradas políticas también, ¿no es cierto? Pero no es que sea una poesía que quiera decir apostamos políticamente por esto o por esto otro, sino es una evaluación de la sociedad, del momento, desde una poesía que trabaja también mucho con el lenguaje. Dentro de las directrices poéticas, Cloaca tenía como referentes al siempre recordado Vallejo, a César Moro, Ezra Pound, Eliot, Rimbaud, Pizarnik y Breton. Este grupo aparece en los años 80 en el Perú, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay diferentes maneras de evaluar, digamos, en ese sentido, ¿no? Primero con el lado de la tradición, ¿sí? Que aportan en términos de verso, ¿no? La escritura de poemas sobre lo que Perú venía dando, digamos, con consistencia, sobre todo desde Vallejo, ¿no? No paró, ¿no? Vallejo, Westphalen, Moro, Churata, ¿no? Los 50, y tenemos como 15, que como no mencionaba 60, no paró, ¿no? Hasta los 80, ¿sí? Gran manejo del verso, de la tradición cultural literaria, mucha intertextualidad cultural para poder entender los sentidos de los poemas, ¿no? Estos poetas desestructuran el verso en la línea de las vanguardias y desde una desestructuración raída, sucia, también con los elementos de lo lumpen, lo anarco. Además también registra, es muy importante culturalmente, porque registra tensiones de la vida social de la ciudad, por ejemplo, o su relación con el campo, la otredad, que el grupo Cloaca da desde la tradición literaria peruana, ¿no? Porque lo que estamos hablando justamente son
poemas que ellos escribieron, ¿no? Poemas sobre todo, bueno, y bueno, contando también el cuentista y todo, ¿no? Sí, entonces eso es y también material que dejaron, digamos, a nivel de happenings, recitales, los manifiestos, ¿no? La poesía del movimiento Cloaca odiaba y rechazaba las formas represivas, enajenantes y reaccionarias de todo el sistema educacional burgués. Partiendo de esa evaluación, el asunto es, bueno, ¿cómo hacemos una poesía? Lo que se preguntaban ellos y lo que buscaban ellos, ¿cómo hacemos una poesía que esté de cara a esos tiempos, en diálogo con esos tiempos y que exprese justamente esa condición de sociedad cloaca que se estaba viviendo? Al mismo tiempo, plantean también no solamente el reconocer la podredumbre de la sociedad, sino el apostar por una poesía que recoja el caos, el descontento, la descomposición, pero también todas las nuevas energías que se están viviendo en la ciudad. Estamos hablando de una Lima en que la migración, ¿sí?, había sido muy fuerte desde la década anterior, que comienzan otro tipo de migraciones, también con relación a la violencia política, que los migrantes que llegaron en las décadas anteriores ya están más asentados, por ejemplo, es decir, ya tienen una vida que viene desde sus tiempos escolares, por ejemplo, en Lima, a pesar de haber llegado de otro lugar, el caso de Domingo de Ramos, por ejemplo. Entonces, uno de sus planteamientos, que está en uno de los manifiestos que me parece más interesantes y más importantes, por ejemplo, tiene que ver con proponer una poesía que recoja todas esas vibraciones, que recoja todos esos sonidos, que recoja toda la mixtura, toda la complejidad cultural peruana, es decir, todo lo formal y lo informal, lo chicha, todo, es decir, todas esas voces son importantes en este planteamiento poético. Su poesía propuso amar locamente a la vida y al amor. Propuso la emancipación de los trabajadores, la toma del poder de los campesinos, los obreros y la de los poetas del mismo movimiento Cloaca. Los miembros del Cloaca se declararon santos, puros, locos, peligrosos, visionarios, transparentes, bandoleros y delirantes. Pasaba el anda, el Señor de los Milagros, y no sé si le tiramos o le tiré, por lo menos me acuerdo que le tiré, ¿no? Le tiramos trago, ¿no? Y casi nos linchan por ahí, ¿no? Todo el mundo salió corriendo, por ahí alguien salió en mi ayuda y como que me salvaron de la cristiandad, ¿no? Que me iba a quemar vivo ahí. También proponen como utopía la posibilidad de la realización plena del individuo, volviendo a lo de lo político que hablábamos antes, es decir, no solamente una perspectiva de que hay que apostar por una transformación radical de la sociedad que suponga estructuras distintas, por supuesto que eso sí, está planteado en sus manifiestos y en sus declaraciones de esos momentos, pero al mismo tiempo que suponga la posibilidad de que el hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, sean plenamente libres en todos los planos, en cuanto a sus deseos, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la realización de sus pasiones, en cuanto a poder dedicarse a lo que se quisieran dedicar. Entonces hay una utopía de realización plena que justamente intenta ser canalizada por, es decir, en ellos, ¿no es cierto?, por estas experiencias grupales, individuales, es decir, cada uno de ellos como poeta, pero también colectivas en términos de lo que compartían y lo que intentaban construir colectivamente. Es así como ellos plantearon. Propusieron una escritura estridente, agresiva y feísta, buscando añadir más horror al que diaria y realmente se padecía. Era demostrar lo que pasaba ahí en ese momento, o sea, demostrar lo que pasaba a los jóvenes y lo que la sociedad nos reprimía en muchos aspectos, ¿no? Cada uno aportó lo suyo. De Ramos, la intensa voz de los pueblos jóvenes de la capital. Heredia, la intimidad de los antiguos barrios de Lima. Velarde, el mundo aymara. Mari Soto, su defensa por la mujer y la inspiración andina. Y Polanco, su original color y expresión chica. Lo que ellos estaban haciendo en poesía, yo lo estaba haciendo de una u otra manera en pintura también, ¿no? O sea, mi pintura era muy urbana y la poesía de ellos también era urbana, ¿no? Entonces había pues algo de donde agarrarse, ¿no? Para que se dé la simpatía que se dio, ¿no? Diferentes estilos, como diferentes autores hay en Cloaca, ¿no? Las líneas, digamos, que más se han asentado son las de Santibáñez,
que es un autor que ya venía con una trayectoria detrás, por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Pero muy intensas y muy marcadas además, ¿no? Desde el año 75, 74, Santibáñez estaba siempre activista de los grupos, ¿no? Grupos que armaban un número de poesía, como la revista quizás AO, que no sé si no estuvo integrado ahí, pero en esa época ya aparecía ya un montón de revistas literarias que han desaparecido del mapa y que sería bueno recolectar y exponer, así que, digamos, para la Casa de Literatura Peruana, que viene haciendo un poco eso con las generaciones anteriores, hay todo un material ahí, ¿no? Domingo de Ramos, cuando está en Cloaca, aún no es Domingo de Ramos, es Domingo Ramos aún, ¿sí? En las publicaciones que tienen los manifiestos, incluso él mismo publica, sale el nombre de esa manera. Entonces también su formación, su identidad literaria todavía no estaba tan cuajada en Cloaca, ¿no? Estaba cuajada, pero digamos que no tan nítidamente como se expresa a finales de la década, ¿no? El año 88 con su primer libro, El Espanto, y sobre todo con Pastor de Perros, y el año 93, ¿no? Luego está, bueno, la poesía de Mari Soto, de Mariela Dreyfus, de Amancia Luis Rosas, ¿no? Mariela Dreyfus ha sido, digamos, en un principio asociada con una especie de mundo de poesía erótica, un poco marcado por Noche de Adrenalina, ¿sí? Mari Soto siempre asociada un poco con su experiencia social, laboral. Del libro Erótica de clase. 4. Soy un zorro en tu madriguera, plateado, nervioso, cavando pausadamente como un columpio tenso en tu cuerpo. Soy un zorro negro en tu día blanco, en tu noche. Zorro y zorra que se va y se entrega a mordiscos, arañazos, rabiosamente tendida, levantada, olorosa como un desierto por donde voy con abundancia, por tu huerto de carne, tu fruta pelada como un plátano en tu boca, que absorbes y miras como las galaxias que se incrustan en tu vientre, clavo y clavo, comiente, simiente, leche y barro, revuelto zorro, ardido, de metal, penetrado en ti, tanto que al final acabo tuerto, triste y pútrido. Para difundir su ideología, los integrantes del movimiento Cloaca organizaban performances y recitales en los que leían sus poemas, manifiestos y pronunciamientos. Fue bien alucinante porque fueron bastante pitucos, que nunca habían venido al centro de Lima y estaban alucinados de que no solamente el centro, sino la Plaza Unión, que en esa época la Plaza Unión era el símbolo de la migración, porque todo eso estaba lleno de un mercado donde vendían frazadas, zapatos, zapatillas de muchos migrantes, y era una zona media picante también, robaban bastante, ¿no? Lumpen, brava. Y la catedral está casi en la zona como bajando al Coliseo Cerrado, donde también se hacían eventos de provincianos, con música, con todo, pero al frente, ¿no? Está ahí, y hay hoteles baratos, ¿no? Prostitutas, una zona así era. Y había mucha gente que era católica, que en su vida había venido a Lima, y menos esa zona, pero por la novedad fueron. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. Cierto rock subterráneo en el que participaron 5 grupos musicales, quienes interpretaron un rock tipo pan criollo, si queremos llamar así, o música subterránea, como ellos llaman, en la que con una clara postura anárquica y lenguaje soez expresaron su rechazo a la sociedad en que vivimos. Debemos señalar que el auditorio que vibró con este espectáculo musical estuvo conformado por adolescentes y jóvenes de los estratos económicos, socioeconómicos más opuestos, quienes en determinados momentos, quizá como parte de su diversión o vibración, comenzaron a atacarse entre sí. Esto es algo curioso, ¿no? Porque me pongo a pensar, a hacer memoria, no sé qué otro caso hay de la literatura peruana en que un movimiento poético justo engarce con una movida, digamos, musical, ¿no?
Cloaca sí existe eso, ¿no? O sea que justo es desde el nombre, si te das cuenta, cloaca a subterráneo, ¿no? El nombre de cloaca, ¿no? De abajo, ¿no? De los desechos, ¿no? ¿no? La estética, ¿no? El uso de la grafía, y qué sé yo. La estética, no solamente la propuesta, ¿no? O sea, la ideología, ¿no? La forma de pensar, son lo que les decía antes, ¿no? Son nihilistas, que era muy parecido a lo que es el movimiento punk. Mira, Kilowatt tenía su grupo Kilowatt y sus puñales. Entonces este Kilowatt era un muchacho joven de Lima y era amigo de Roger trae a Kilowatt. Y tenía una canción que se llamaba Johnny Huancayo, me acuerdo de Kilowatt. La influencia del rock básicamente es a partir de Roger Santibáñez. Así es como se gestaron bandas de rock como Colarock de Kilowatt, Del Pueblo, Medias Sucias y Montañas, quienes grabaron el soundtrack del movimiento Cloaca, incluido en la edición conmemorativa de los 30 años publicado el 2012. Que es muy diferente en el caso de Kilowatt, en el caso de Durazno Sangrando, en el caso de los otros grupos que ya vinieron después, ¿no? Incluso si uno se fija, la música del pueblo, que es fusión, rock fusión, es diferente que la del rock subterráneo, ¿no? Tiene su propio perfil, digamos, ¿no? Su propia huella. Cuando se acercan a mí por un poco de placer que les doy, el hombre niño intenta seducir, ven a mi perdición. El movimiento Cloaca no solo se dedicó a la poesía, sino también abarcó un punto central: la restitución del arte en la vida cotidiana. Para ellos, el arte y la poesía no eran un gesto más del estatus con que la pituquería pretendía alejarlos, sino la más viva expresión y experiencia humana real. Aquello que Abraham Valelomar llamó la sencilla vida de las gentes. Con Del Pueblo se da un encuentro más entre pares. No es tanto que nosotros influenciamos en ellos, sino que nos encontramos. Y nos encontramos y hacemos una alianza y trabajamos juntos, porque en el pueblo, los líderes Del Pueblo en esa época eran Piero Bustos, por supuesto, también Richard Silva, Ricardo Silva. Yo a Ricardo Silva lo conocí en la universidad, hemos ingresado juntos a la universidad. Ricardo venía de toda una experiencia en Europa, era un músico ya consagrado, ¿no? Un buen músico, un gran músico. Piero también había estado en otras experiencias musicales. Entonces no era que nosotros lo influenciábamos, sino que nos encontramos, ¿no? Creativamente. Y coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos. Los bares, las calles de Lima, al igual que las viviendas de los propios integrantes y las de sus amigos, fueron los escenarios naturales sobre los que se desplazaba el colectivo. Fue una sesión de fotos que hizo la revista Gente con Julio Heredia, y primero nos tomamos fotos, casi todas esas fotos son de la misma tarde, ¿eh? No, que hay otras fotos de la Herradura que son muy bonitas, las veces que íbamos a la Herradura eran bien bacanas. Bueno, esas fotos primero te cuenta el Agustín. Nos tomamos al costado del Boni, había una playa de estacionamiento.
ahí nos echábamos y nos tomaron las fotos. Fueron bacanes también, esa tarde era mágica. Después hay unas fotos que estamos así con la cara, como si fuera a través de unos barrotes. Eso es en el WONI, que había como un separador de ambiente, entonces que era como barrote, y ahí estábamos así como si estuviéramos presos, ¿no? Entonces de ahí nos fuimos al Agustino. Y ahí en el Agustino, por Santoyo, encontramos esa foto, ese Volkswagen. Y nos subimos al Volkswagen. Y la de la herradura es porque nosotros íbamos a la herradura en las tardes, porque Roger lo tomaba todo. Roger era una persona que tú le decías una cosa y lo tomaba. Pero el marco principal para su actuación fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marcos fue fundamental, asegura Santibáñez. No solo allí fue donde se conocieron, sino que San Marcos les dio la formación básica, ideológica, de donde partieron para formular la posición anarquista radical. Dentro de los lugares que también visitaban estaba el Bar WONI, en el que los poetas comenzaron a volcar proyectos, derramar poéticas en medios de vasos ensopados de cervezas y pisos tapizados de colillas. En algunos momentos, el Bar WONI representaba un hogar con su propia familia, para todos los desarraigados parroquianos. Cloaca generó al interior del grupo cimientos de sendas de obras poéticas que ahora han continuado un desarrollo sostenido y que en la actualidad ocupan un espacio importante en el panorama poético peruano y continental. Ha dejado, digamos, buenas voces poéticas, te das cuenta, ¿no? Está Roger Santibáñez, está Mariela Dreyfus, está Domingo de Ramos, que son los tres más activos, ¿no? Mazzotti, que también estuvo siempre al filo, ¿no? Dalmacia, que también estuvo al filo, ¿no? Pero en síntesis es eso. Después de la desintegración del movimiento Cloaca, los integrantes continuaron con su labor dentro de la literatura con las bases del movimiento y cambiando de acuerdo a la realidad nacional. Era una crítica y solo una crítica, es decir, hay toda una propuesta de lenguaje, hay toda una propuesta de construir un nuevo lenguaje desde el Perú y desde las condiciones, en fin. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido después? Han seguido existiendo grupos. Ahorita no sé exactamente cuántos puedan existir, pero todavía hoy en día siguen existiendo grupos poéticos, solamente que las condiciones, las situaciones, la sociedad también ha cambiado muchísimo. Es decir, por un lado, todavía cuando surge Cloaca, la perspectiva de lo colectivo, la perspectiva del trabajo en colectivo, la perspectiva de, qué sé yo, que tiene que ver con las utopías socialistas de los años anteriores, de las décadas anteriores, todavía, aunque amenazada, aunque empieza a quebrarse, todavía está presente. Y desde ahí también la propuesta de un grupo que se construye como un grupo que tiene una mirada política muy clara, ¿no es cierto? Es decir, que tiene una mirada política más allá de que haya diversidad dentro de esa mirada política, pero en todo caso hay claridad sobre que tienen una mirada política, hay absoluta claridad y que su trabajo con el lenguaje está en diálogo con eso, ¿sí? Y que están apostando o tendrían inicialmente, por lo menos como perspectiva, la transformación de la sociedad. Yo creo que desde los 90 comienza a verse amenazada, y más en la actualidad, esta perspectiva de lo colectivo en función de una transformación global de la sociedad. En esa medida, los grupos, es decir, yo estoy seguro de que muchos poetas
y no solo poetas individuales, sino muchos grupos, tienen muy presente lo que hizo Cloaca, la importancia de Cloaca, pero yo no creo que pudiéramos reconocer que están trabajando o vislumbran líneas parecidas. Están trabajando desde otros lados simplemente porque en principio la realidad es completamente distinta con relación a lo grupal, a las expectativas, y bueno, también cada grupo va trabajando o cada poeta va trabajando sus propios lenguajes, y hay cosas que ya se han desarrollado y bueno, los que vienen tendrán que hacer sus propias búsquedas, ¿no? Cada tiempo tiene sus necesidades, ¿no? Y cada generación verá qué cosa hacen, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? qué nos depara, pues, estos tiempos. En suma, el proyecto ideológico, estético y político del movimiento Cloaca se convierte en un canto de cisne de la clase media y popular que empieza a aparecer en los 80. Pudieron enunciar y hacer realidad esta propuesta porque desarrollaron un pensamiento crítico a partir de diferentes experiencias personales y fueron testigos y protagonistas de etapas históricas claves de la sociedad peruana. Esta es la canción